Quinto domingo del tiempo ordinario. Lucas nos regala un hermoso texto en el capítulo quinto, versos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Pero Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. ¿Qué hacer con nuestros fracasos? Esta historia del Evangelio es una historia sobre un fracaso que se convirtió en éxito y que nos está enseñando qué hacer, cómo enfrentar nuestros fracasos. Todos hemos fracasado, todos hemos probado ese cáliz amargo del fracaso, hemos fracasado como esposos, como padres, como hijos, como amigos, hemos fracasado en proyectos, todos hemos llevado dentro ese sabor amargo del fracaso. ¿Por qué ocurre a nivel espiritual? ¿Cuál es la solución a nivel espiritual? Este evangelio lo deja muy claro porque vemos que hay varios símbolos. Primero está la noche, que simboliza la desconexión con la fuente divina. Siempre que en el evangelio aparece la palabra noche, significa que las personas que están allí están desconectadas de su fuente. Y cuando el ser humano está desconectado de su fuente, viene el fracaso. Segundo, la barca, que simboliza la interioridad, significa la persona. El lago, que significa la profundidad, es decir, que mientras la barca está en la periferia, en la parte superior, el lago lleva a la profundidad. También nos habla de esa necesidad que tenemos de creer en una palabra, porque la palabra transforma, la palabra es un elemento de doble filo, sana o hiere, y aquí todo el Evangelio está atravesado por esa figura de la palabra. Entonces, con estos precedentes podemos ver que en la primera parte del Evangelio Jesús sube a una sola barca, a la barca de Simón. Eso indica que Jesús entra en la interioridad de Simón, entra en su mente, en su corazón y en su ser, para convertirlo en una persona nueva, renovada y con resultados, con frutos. Por eso Jesús le dice: ve mar adentro, es decir, ve a la profundidad de tu ser, ve a la profundidad de tu existencia, no te quedes en la periferia y echa la red. Y Simón le hace una declaración que es la declaración que nos resuena a todos en nuestra existencia. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. ¿Cómo me hacen de eco estas palabras ante tantas personas, ante tantas historias en donde nos hemos matado trabajando, luchando, levantándonos temprano, llevando proyectos al extremo y al final se nos quedan las manos vacías? Nuestras manos se nos quedan vacías porque todo lo hemos hecho desde nuestro ser, desde nuestro ego. Nos hemos cerrado en nosotros mismos o hemos pertenecido a comunidades que solamente estaban encerradas en sus propios intereses. Cuando Cristo entra en la barca de nuestra existencia, la pesca es abundante. Los resultados son abundantes, porque ya los resultados no dependen de mi voluntad, de mi ego y de mi esfuerzo, sino de la fuerza interior que brota de la conexión con el Espíritu Santo. Y por eso Pedro, al ver esta realidad y experimentar esa realidad, lo primero que se le ocurre es decir: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. La culpa.
A nivel teológico y a nivel bíblico, lo que siente Pedro es una profunda culpa. Cuando uno se expone a la luz, viene la sensación de la culpa. Pero la culpa en la Biblia tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que puede ser autodestructiva y tiene una dimensión que puede ser creativa. Es decir, que la culpa que nace cuando éramos niños y experimentamos el amor de nuestros padres, el cuidado, la atención, pero también la reprensión, no lo hagas, no digas, acuéstate a tal hora, levántate a tal hora. Esa ambivalencia entre sentir un padre que te ama, pero un padre que te corrige, un padre que también te genera dolor a través de la disciplina, ahí es el origen humano de la culpa. Y por eso la culpa puede quedarse congelada, quedando absolutamente a expensas de un acto autodestructivo, centrado y cerrado en sí mismo, o puede ser una toma de conciencia para actuar y transformar la realidad. Por eso Jesús le dice a Pedro, no tengas miedo, no mires la oscuridad de tu vida, mira la potencialidad que yo he puesto en tu vida, desde ahora serás un pescador de hombres. Y la palabra pescador de hombres en el original significa yo te voy a elegir para que liberes a tus hermanos del peligro. Y para eso uno necesita no tener esa oscuridad dentro que brota de la culpa en este caso, del miedo y de la angustia de vivir. Por eso en un libro maravilloso que escribió José Vicente Bonet, el jesuita, que se llama Teología del Gusano, nos muestra que el creyente está entre dos dimensiones, o considerarse un gusano y quedarse allí atascado toda su vida sin poder crecer, o considerarse hijo de Dios. Considerarse un gusano o entender que tiene que volar alto como las águilas. Por eso cuando Pedro transforma su culpa en acción, inmediatamente el Señor le dice, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Y la consecuencia constructiva es, luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Dejarlo todo en la Biblia significa haberse reconciliado con el pasado, haberse reconciliado con la historia, haberse reconciliado con los fallos, haberse reconciliado con la estructura familiar en la que nos tocó nacer y vivir. Eso significa dejarlo todo. Entonces quiero que entendamos para practicar esta semana este evangelio algunos puntos. Primero, pregúntate qué tan conectado estás con tu dimensión espiritual. ¿Qué tanto el Cristo del que hablas tanto vive como una realidad fuerte, vital dentro de ti? ¿Qué tanto has dejado entrar a Cristo en tu barca? Segundo, en esa barca deben de haber otros. Aquí vemos a los hijos de Zebedeo que estaban ahí acompañando a Pedro. Este proyecto espiritual tiene que vivirse con otros, tiene que vivirse acompañado. No está construido para vivir en soledad, sino para vivirse en comunidad porque la necesidad de la pesca es abundante. Tercero, fiarme de esa voz, de esa palabra que me está diciendo quién soy, para qué vine al mundo y cómo tengo que poner a funcionar mis talentos. Y lo último, perseverar. En medio de la oscuridad, en medio de las luces, de las sombras, hay que tirar la red para que esa red tirada en el nombre de esa palabra pueda tener abundancia espiritual, material, social y en todos los niveles. Que tengan un excelente domingo y una excelente semana.